Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Se escucha bien, ¿no? Sí, Ok. Esta semana vamos a tratar sobre lo que es seguro de transportes y seguro de cascos, ¿ya? Bueno, para ir empezando, dado que el tiempo se nos va volando acá en las reuniones, tanto el seguro marítimo de transportes como el de casco, se podría decir que son seguros que casi han nacido juntos. Se podría decir que son casi primos hermanos, porque el tema marítimo fue uno de los primeros seguros que la humanidad conoció. Este seguro data de hace más o menos unos 800 años atrás. Eh, Antiguamente, las potencias mundiales, el único medio de transporte que tenían era el marítimo, y obviamente por ahí también desarrollaban sus operaciones comerciales. Tanto el buque como la mercadería transportada estaban expuestos a los riesgos de la aventura marítima. Tenían los mismos riesgos, ¿no? La mercancía que iba sobre el buque y lo que le pasara al buque, obviamente también le pasaba a la mercancía. Entonces, son seguros de mucha data, son seguros muy técnicos. Aquel que domina un seguro marítimo, un seguro de casco, puede tener la idea completa de casi todos los seguros, ¿no?, que vienen a continuación. Uno de los primeros, o una de las primeras pólizas que se tiene conocimiento, creo que fue el año 1200 y algo, en Génova, ¿no?, donde se encontró una primera póliza de seguro marítimo. Entonces, inicialmente iban tanto la mercancía como el buque que transportaba la mercancía. Después, con el tiempo, se ha ido separando, ya se ha especializado lo que es el seguro de mercancías, de transporte de mercancías, y posteriormente también se ha especificado y separado lo que es el seguro de cascos. En verdad, eh, durante muchos años, este tipo de seguro, ¿no?, se llevó casi empíricamente, pero se fue formulando, como se podría decir, en la parte legal le dan un nombre, una jurisprudencia, ¿no?, por así decirlo, en base a casos que se iban presentando. Pero, buenas noches. Ok. Entonces, Profesor, buenas noches, disculpe la demora. no te preocupes. Entonces, este seguro, ¿no?, es muy técnico. Inclusive, la jurisprudencia que se ha logrado armar está en base a la experiencia inglesa, ¿no? Pero desde la época de los fenicios, los romanos, ¿no?, que tenían sus, sus barcos, sus buques que dominaban y tenían hegemonía en los mares, ¿no? Ellos trasladaban, ¿no?, sus huestes, soldados, trasladaban mercancías, trasladaban el oro o lo que podían sacar de las tierras que conquistaban. Entonces, la vía marítima era muy usada en eso. Obviamente, el seguro marítimo, sí, por favor, pueden apagar el perrito para no interrumpir la clase, porfa. Se los voy a agradecer. Este seguro marítimo después se fue trasladando de acuerdo a cómo la humanidad iba evolucionando, ¿no?, al seguro de transporte de ferrocarril, ¿no?, al seguro de transporte terrestre, ¿no?, también hay seguro de transporte lacustre, fluvial, ¿no?, una serie de transportes, pero a nivel mundial, ¿no?, la gran masa de mercancía que se traslada por la vía marítima, ¿ya? Ahí se traslada todo tipo de mercancía, ¿no? También, obviamente, en aviones y en la vía terrestre, ¿no?
Entonces, tanto la mercancía como el buque, cuando estaban en la aventura marítima, corrían los mismos riesgos. Riesgos de naufragio, riesgo de zozobra, riesgo de choque con otros buques, riesgo de piratas que pueden tomar el buque y apoderarse de la mercancía, ¿no? Una serie de cosas que son parte de los riesgos marítimos que inclusive hasta ahora se siguen presentando. Entonces, empezaremos a comentar lo que se habla del seguro de transportes, ¿no? El seguro de transporte de carga o de mercancía ampara la movilización de un producto de un punto a otro, ¿no? Dependiendo de ello, puede ser una exportación, una importación o una movilización doméstica. El seguro de transportes, hay un vendedor y hay un comprador. El comprador puede estar acá en el Perú y el vendedor, no sé, pues puede estar en Isla Fiji, en Hawái, donde sea. Entonces, en ese trámite de este seguro, o perdón, de esta operación, ¿no? Porque es una operación de compra y venta, hay riesgos que se tienen que, y deberes y obligaciones que se tienen que delimitar, ¿no? ¿Quién contrata el buque, el transporte? ¿Quién paga el flete? ¿Quién paga el seguro? ¿No? ¿Quién paga los impuestos? Esas cosas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo había muchas discusiones, muchas peleas porque no se ponían de acuerdo. Hasta que finalmente llegó un momento en el cual la ONU hizo una reunión, las Naciones Unidas, y acordaron establecer unos términos comerciales que finalmente se llamaron Incoterms, ¿no? Entonces, estos Incoterms, ¿no? No son coberturas, ojo, no son coberturas marítimas, son acuerdos o tratados o términos de comercio, ¿ya? Así que hay que tener eso muy presente. Si bien es cierto, con el tiempo se han incorporado y aparecen inclusive en las pólizas, pero no son términos de seguros, son términos de comercios en base a tratados internacionales en donde todos están de acuerdo que se deben aplicar. Entonces, tenemos que hay transporte por agua, ¿no? Que es el más antiguo que les estaba explicando, transporte por aire, ¿no? Vía los aviones comerciales, vías aéreas, transporte por tierra, ¿no? Mercancías, ¿no? En camiones, mulas, camas bajas, camionetas, ¿no? Y transporte mixtos o combinados, donde puedes utilizar, después del transporte marítimo, un transporte de repente por tren, ¿no? O por avión finalmente, ¿no? Entonces, estos Incoterms, la Cámara de Comercio Internacional hizo un congreso en Londres en 1921 y autorizó la preparación de un compendio global internacional de los términos de comercio, ¿no? Que finalmente derivaron en los famosos Incoterms que se mantienen hasta ahora. Pero conforme el tiempo han ido incrementándose en su número. Los Incoterms son cláusulas tipo que definen los usos comerciales internacionales más comunes para determinar cuál es la solución acordada entre el vendedor y el comprador. Se tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién, hasta dónde llega la responsabilidad de uno? ¿Dónde entrega la mercadería? ¿Dónde asume la propiedad o la responsabilidad de la mercadería del comprador? ¿Quién, como les voy a repetir, hace las obligaciones del pago del flete, el pago de los impuestos, el pago de los fletes, ¿no? Entonces, eso se determinó y se acordó con estos famosos Incoterms. Dónde se entrega la mercadería, ¿no? Dónde se recoge, toda esa serie de puntos que son importantes definir. ¿Cuál fue el objetivo de estos Incoterms? Establecer una serie de reglas internacionales de carácter facultativo para la interpretación de los principales términos utilizados en los contratos de compra-venta internacional. Posteriormente se hicieron modificaciones y adiciones en 1953, 67, 76, 80, 90 y el año 2000. Y en el transcurso de los siguientes años con el fin de facilitar la interpretación de los términos comerciales. Dificultades que encontraron los importadores y exportadores, ¿no? Antes de que hubieran estos Incoterms eran las incertidumbres de las leyes nacionales que se aplicaban,
las dificultades provenientes de la falta de información y la diversidad de interpretaciones. A la fecha, ¿no? En el año 1990, en julio, se efectuaron revisiones de conceptos de los helicópteros, ¿no? Tomando decisiones que puedan estar acordes al comercio internacional. Se modificó los términos que inicialmente se habían establecido o estaban vigentes en el año 1980. Hasta esa fecha, nuevas modificaciones y adiciones fueron introducidas en el año 2000 y las últimas en el año 2010, ¿no? Y son las siguientes. Yo les voy a hablar de 5, ¿no? Que son las más usadas, ¿ya? Tanto se usan en transporte marítimo y en otro medio de transporte. Pero básicamente vamos a analizar lo que tiene relación con el transporte marítimo. Hay un primer término Incoterm que se llama ex-works, ¿ya? En este caso, la responsabilidad del vendedor es poner la mercadería en la puerta de su fábrica para que el comprador pase a recogerla, ¿no? Y ahí haga la estiba en un buque que él ha contratado y que también contrate la cámara donde va a llevar toda su mercadería en el buque, va a pagar todos los impuestos, ¿no? Entonces, la responsabilidad del vendedor en ex-works es solamente dejar su mercadería en la fábrica, donde él tiene, y desde la fábrica el comprador asume todo, ¿ya? Tenemos después el free alongside ship, que es franco al costado del buque. Esto quiere decir que el vendedor ya no lo deja en su fábrica, sino que lo va a entregar y va a dejar la mercadería al costado del buque, en el terminal, pero al costado del buque. Entonces la responsabilidad del comprador empieza de momento que tiene que estibar, ¿no? La mercadería en el buque y ahí asume todo lo demás, ¿ya? Ese es el free alongside ship, franco al costado del buque. Después tenemos free on board, que es FOB, franco a bordo. Acá el vendedor asume una responsabilidad más, donde coloca la mercadería, no solamente la deja al costado del buque, sino ya hace la estiba. O sea, hay riesgos que se van asumiendo en cada fase, ¿no? Hay un riesgo de transporte desde la fábrica hasta el terminal, hay otro riesgo en la estiba y desestiva, y hay otro riesgo, ¿no?, que se toma cuando ya incorporas el costo del flete y el costo del seguro. Pero en este caso estamos hablando de free on board, franco a bordo. Quiere decir que la mercadería, el vendedor la deja dentro o encima del buque, ¿ya? Entonces la mercadería se encuentra dentro del buque. Y hasta ahí termina la responsabilidad del vendedor y a partir de ahí empieza la responsabilidad del comprador. Tenemos después cost and freight, que es costo y flete, ¿no? Acá el vendedor asume el costo y el flete del transporte, ¿ya? Y eso quiere decir que llega la mercadería ya pagada hasta el terminal de entrega, ¿no? Porque terminal de salida es el vendedor y terminal de entrega es el comprador. Entonces, hasta el terminal de entrega ya con el costo y el flete pagado, ¿ya? Y a partir de ahí ya empieza la responsabilidad del comprador. Luego tenemos, por último, el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Acá ya, como ven, el vendedor también asume el seguro, el costo del seguro, ¿ya? Costo, seguro y flete. Y el comprador, una vez que llegue su mercadería asegurada a su terminal de entrega, a partir de ahí es que él asume las responsabilidades, ¿ya? Entonces, estos términos que les he explicado son los más usuales y los que más se van a ver en términos de seguro de transporte marítimo, ¿no? Entonces, espero que eso les haya quedado claro. ¿Alguna consulta respecto a estos Incoterm que son los principales en el transporte marítimo? ¿Todo está claro? Ok. Si no hay ninguna consulta, prosigo.
Partes intervinientes en el contrato de transportes. Es importante para efectos de establecer quién asumirá los riesgos a los que están expuestas las mercancías durante el transporte, establecer quiénes son las partes que intervienen en el contrato de transportes. De una parte tenemos al remitente, de otra parte tenemos al transportador y finalmente el destinatario. El remitente es la persona que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. De esta definición podemos inferir que el remitente no es igual a propietario de la mercancía. Ojo, para efectos del contrato de transporte, es indiferente si el remitente tiene la calidad de propietario o poseedor de las mercancías. Lo que es relevante para el contrato de transportes es que esta persona se haya obligado a entregar las cosas o mercancías objeto de transporte para su conducción y que asuma y cumpla las demás obligaciones a su cargo, dentro del marco del contrato de transportes. Es decir, el remitente puede ser o no ser el propietario de la mercancía. Podría ser un mero tenedor de la misma, a quien simplemente se encargó por parte del verdadero propietario su envío. Figura muy común en el caso de los agentes de carga o de los operadores logísticos. O sea, pueden ser cualquiera de estas personas también, ¿no? El transportador. Por su parte, el transportador es la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las mercancías objeto del contrato. Lo primero que debemos decir es que el contrato de transporte se presenta dentro del marco de la contratación del servicio de transporte público, a diferencia del servicio de transporte privado, el cual está orientado a satisfacer necesidades particulares dentro del ámbito exclusivo de las personas naturales o jurídicas. Es decir, en el transporte privado es la misma empresa que cuenta con sus equipos quien realiza el transporte. No contrata a un tercero para realizar dicho transporte y por lo tanto no celebra un contrato de transporte como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de transportador en el contrato de transporte, nos referimos a quien presta el servicio público de transporte de carga. El destinatario. Por último, el destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Solo se le considera parte del contrato cuando lo acepta, normalmente mediante el acto jurídico de reclamo de la carga y o del pago del flete. A partir de este momento, adquiere obligaciones con respecto al transportador. La legislación no distingue si debe ser o no propietario o poseedor de la mercancía, por lo que entendemos que ocurre lo mismo que con el remitente, es decir, puede ser propietario o poseedor de la mercancía o un simple tenedor de la misma a quien sea encargado que la reciba. La calidad de propietario o poseedor tiene relevancia para efectos del contrato de seguro, por cuanto en los contratos de seguros de daños reales, categoría a la que pertenecen los seguros de transporte, el interés asegurable se determina por la relación jurídica económica directa que existe entre el asegurado y el bien objeto del seguro, que para el caso de estudio sería la relación existente entre la mercancía y su propietario o poseedor. ¿Qué tipos de mercancías son asegurables? Tenemos mercancía pesada, entre ellos se cuentan montacargas, tractores, retroexcavadoras, generadores eléctricos, transformadores, payloaders, cemento, chatarra, ¿no? Materia prima, tenemos el polietileno, polipropileno, PVC y algodón. Mercancías semipesadas, tenemos automóviles completamente armados, automóviles semiarmados, automóviles completamente desmontados, maquinaria, repuestos automotrices, papel en bobinas, papel en resmas, artículos de ferretería, equipos de medicina, equipos de computación, equipos de oficina y menaje de casa. Mercancía liviana. Tenemos vidrios, telas, ropa, vestido, calzado, instrumentos musicales, artículos de papelería, electrodomésticos, radios y televisiones. Semovientes. Se denominan semovientes a toda clase de animales que deban ser transportados, sea unitariamente o en pequeños volúmenes o grandes cantidades. Los animales pueden ser machos y o hembras, los animales hembras pueden estar preñadas o no,
ganado en pie o vivos, caballos pura sangre, alpacas, sementales, pollos, cerdos y cualesquiera otra clase de animales. Mercancía perecible. Son mercancías perecibles con tiempo de maduración y expiración, tales como productos agrícolas comestibles, frutas, verduras como el plátano, la piña, manzanas, uvas, naranjas, mangos, paltas, alcachofas y brócoli. Productos del mar, camarón, langostinos, salmón, pescado fresco y sus variedades. Productos agrícolas no comestibles como las flores, los esquejes y las plantas. Productos médicos y veterinarios, medicamentos químicos, vacunas de todo tipo. Carne congelada de diversas variedades. Mercancía a granel. Son mercancías que se compran y venden en un gran volumen y la transportan en un solo embarque, es decir, mercancías transportadas en gran volumen por un solo medio de transporte marítimo, y que por lo general estas mercancías no son provistas como seguridad de embalaje alguno. Para su transportación se utiliza todo el espacio disponible del buque, o sea, toda la bodega, son bodegas amplísimas. Si es un petrolero, se utilizará todos los tanques del buque, o una gran parte de estos tanques, cuando estamos transportando carga seca, utilizan todas las bodegas del buque. Los buques transportadores de esta clase de mercancía son buques con una construcción muy especial, diseñados exclusivamente para transportar una clase de mercancía. Entre los variados buques tenemos para la transportación de ganado, buques graneleros, buques mineraleros, buques petroleros, buques fruteros, buques frigoríficos y buques para el transporte de gases licuados. Mercancías a granel líquidas. Son el petróleo y sus derivados, combustibles, metanol, diésel, alimentos, aceite de consumo humano, aceite vegetal, aceite de palma, aceite de oliva, aceites animales y aceites industriales, productos químicos, insecticidas, pesticidas. Mercancía a granel sólidas, alimentos para el consumo humano, azúcar, arroz, trigo en grano, cebada, maíz, minerales, cobre, acero y carbón mineral o coque, palanquilla, hierro, cemento, productos químicos. Mercancías a granel en estado gaseoso, gases comerciales y domésticos, gases licuados. Mercaderías peligrosas. Son los productos de alta peligrosidad azarosos y de acuerdo a su naturaleza se dividen en varias categorías. Explosivos, calificados de 1 al 5, gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos. Líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea, sustancias reactivas al agua, materiales oxidantes, materiales venenosos, sustancias venenosas, tóxicas, infecciosas, materiales radiactivos, blanco 1, amarillo 2, amarillo 3, materiales corrosivos, materiales peligrosos misceláneos. Mercadería valiosa. La mercadería considerada como valiosa está conformada por una gama extensa de los siguientes productos. Metales preciosos, oro y plata en bruto, oro y plata en barras, platería, piedras preciosas cortadas, diamantes y joyas. Obras de arte, pinturas, óleos, esculturas de todo tipo, tapices valiosos, antigüedades y reliquias. Dinero y valores, billete, monedas, billetes de lotería, boletas de rifa, tarjetas de celulares, bonos, cédulas hipotecarias, letras de cambio y pagarés. Toda mercancía en el transporte está sujeta a riesgos, por lo que se exige que se tome un seguro que ampare las pérdidas o daños a la carga durante el tránsito hasta el destino final. Por lo general, las normas del contrato de seguro están contenidas en el Código de Comercio. Dichos riesgos son los siguientes. A. Cobertura mínima. Cubre el riesgo de incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas, caída accidental de bultos al mar o al río o lago, durante su navegación o durante las operaciones de carga, descarga o transbordo, pérdida o daños que sufre el vehículo transportador o el vehículo asegurado cuando éste se movilice por sus propios medios. B. Falta de entrega o extravío por hurto calificado.
según definición legal de uno o más bultos completos, contenido y empaque, en que se haya dividido el despacho de acuerdo con los documentos de transporte. Saqueo. Este aplica en dos formas. Cuando hay sustracción parcial o total del contenido de los bultos, la sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no pueden ser empacados. Avería. Que considera derrame, contaminación por agua dulce o salada, aplastamiento, manchas, abolladuras, óxido, contacto con aceite o grasas, mermas, evaporaciones o filtraciones por rotura de empaques, golpes y caídas de los bienes a tierra. Estos daños hacen referencia al contenido y no al empaque. Estas averías pueden ser simples o particulares, las cuales se definen como la pérdida parcial del bien asegurado causado por un peligro contemplado en la póliza y que no es una avería general. Por regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el buque o en su cargamento que no hayan redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su carga, y especialmente los siguientes: los daños que sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la causa como por accidente de mar o por fuerza mayor, y los gastos hechos para evitarlos y o repararlos. Los daños y gastos que sobrevinieren al buque, en su caso, aparejos, armas y pertrechos, por las mismas causas y motivos, desde que se hizo a la mar en el puerto de salida hasta que ancló y fondeó en el puerto de destino. Los daños sufridos por las mercancías cargadas sobre cubierta, excepto en la navegación de cabotaje, si las ordenanzas marítimas lo permiten. En el tema del transporte marítimo, la aventura marítima, como se le conoce, hay muchos riesgos, ¿no?, que se involucra, como ya les dije, el tema de la mercadería e igualmente el casco, ¿no? Entonces, cuando un buque navega y el mar está azaroso, quiere decir que está muy movido, por no decir menos, o estás a puertas de una tormenta, la mercadería suele moverse de costado, hacia arriba, hacia abajo, atrás, hacia adelante, ¿no? Diferentes formas de azar que tienen de mover, ¿no?, la mercadería dentro del buque. Entonces, estas contingencias propias del mar, ¿no?, ocasionan daños en las mercaderías, ¿no?, si no están bien estivadas, si no están bien aseguradas, a pesar inclusive de que vayan dentro de containers, ¿no? Entonces, pueden contaminar si es que de repente se abre una compuerta o se filtra algo de tanto movimiento o se rompe un envase de algún contenido, ¿no?, que pueda contaminar otra mercadería. Inclusive el mar puede ingresar en las bodegas y mojar la mercadería, ¿no? También hay inclusive mercaderías que se llevan a granel, como por así decir, la harina de pescado. Y la harina de pescado tiene lo que se conoce como vicio propio, se llama la combustión espontánea. Esta combustión espontánea hace que la harina de pescado se incendie, ¿no? Por eso que tiene que estar contenida en en las bodegas de buques y estar más o menos a una temperatura adecuada. Pero a pesar de ello, como las travesías marítimas a veces suponen un mes y medio, un mes es lo mínimo, un mes y medio hasta 2 meses, entonces todo ese trayecto, durante todo ese tiempo, estas mercaderías están expuestas a ese tipo de riesgos que son vicio propio, ¿ya? Entonces, los daños que sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la cosa, como por accidente de mar, lo que le decía, ¿no?, los azares de mar, o por fuerza mayor. Acá hay una figura que vamos a ver más adelante que se llama la avería general, ¿no?, en la cual, o avería gruesa, ¿no?, en la cual se tiene que sacrificar parte de la mercadería que se traslada para poder salvar la parte mayor que quedaría. Por ejemplo, si estás transportando 100 contenedores, pero en 5 de esos contenedores o 10 de esos contenedores empieza un incendio que podría contaminar a todos los demás contenedores o podría haber una pérdida total de esa mercadería, la decisión del capitán del buque, porque esa tiene que ser decisión del capitán del buque, de echar esa mercadería que está incendiada o malograda para evitar que contamine a las demás.
Entonces, se hace eso por una necesidad, ¿no? Para poder salvar la mayor o el beneficio mayor de todos los que participan con sus mercaderías en el traslado por el buque. Entonces, al llegar al puerto, ¿qué tiene que hacer? El capitán informa de ello y todos los demás que lograron salvar su mercadería apoquinan o dan un aporte, ¿no?, proporcional para resarcir de la pérdida de esos 5 o 10 contenedores al propietario de esa mercancía. Cosa que así todos ellos, ¿no?, están protegiendo el bien total del transporte o de la aventura marítima que se ha llevado a cabo. Entonces, esto es importante entenderlo. Preguntita, ¿hasta acá me han entendido lo que es la avería particular, o sea, la que es pequeña, una avería que les he mencionado, y lo que es la avería gruesa o avería general? ¿Se ha entendido? Chicos, ¿están ahí? ¿Están despiertos? Chela, Eric, Osvaldo, Alberto, Héctor. Sí, sí se entendió, ¿Sí? Julio. Sí, Es sí. importante, chicos, que se entienda, ¿ya? Porque es lo que tenemos que tener Sí, presente. profesor, no se preocupe. Estoy. Estamos atentos, profesor, estamos atentos. Perfecto, perfecto. Muy bueno, qué bueno, amigo Carlos, qué bueno, qué bueno. Ok, bueno, entonces continuemos. Los daños y gastos que sobrevinieren los daños sufridos por las mercancías cargadas sobre cubierta, excepto en la navegación de cabotaje si las ordenanzas marítimas lo permiten. Los sueldos y alimentos de la tripulación cuando el buque fuere detenido o embargado por orden legítima o fuerza mayor si el fletamiento estuviera contratado por un tanto el viaje. Los gastos necesarios de arribada a un puerto para repararse o provisionarse. Puede ocurrir también que a veces durante el traslado el buque se puede estar malogrando o algo puede estar sucediendo que no le permita continuar con el trayecto trazado. Entonces tienen que buscar arribar a un puerto, ¿no?, para reparar y aprovisionarse. De repente se les acabó la comida o de repente alguien se enfermó de la tripulación, entonces necesitan algún tipo de ayuda, ¿no? A eso se refiere. El menor valor de los géneros vendidos por el capitán en arribada forzosa para pagos de alimentos y salvar a la tripulación o para cubrir cualquier otra necesidad del buque en cuyo cargo vendrá el abono correspondiente. Acá puede ser pues que el capitán, pues, ante los puntos que les he explicado hace un rato, al arribar forzosamente a un puerto que no es el puerto de destino, tiene que utilizar parte de la mercadería para gestionarse de conseguir alimentos y proveer a la tripulación, ¿no?, para que puedan seguir con el arribo al puerto de término. Entonces, eso también está permitido, ¿ya? En los alimentos y salarios de la tripulación mientras estuviera el buque en cuarentena. Puede ocurrir que también, pues, no sé, la peste bubónica, que hacía mucho tiempo era la que asolaba a las tripulaciones marítimas, ¿no? Ahora eso está reconocido, ¿no? También lo cubriría tanto lo que es alimento y salarios de la tripulación. El daño inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje con otro. O sea, el abordaje o choque es igual en el mar, como ocurre, lo podemos trasladar al área, ¿no?, de transporte terrestre, al área vehicular, un choque entre buques, ¿no? Hay también responsabilidades que se tienen que establecer, ¿no? Si el accidente ocurriera por culpa o descuido del capitán, este responderá de todo el daño causado. Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuidos o baraterías del capitán o de la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización correspondiente contra el capitán, el buque y el flete. Libre de avería. Esta es una cláusula relativa a la capacidad de recuperar parcial o totalmente las pérdidas debidas a los riesgos marítimos. Los aseguradores estadounidenses no se responsabilizan por pérdidas parciales a menos que se deban a hundimiento, varada, incendio o colisión con otro buque. Los aseguradores británicos se responsabilizan por pérdidas parciales si el barco se hunde, vara, quema o choca, incluso si estos acontecimientos no causaron los daños que sufrieron los bienes. Puede ser una pérdida total de parte de la carga, la totalidad de los bienes puede ser parcialmente dañada, parte de los bienes puede estar parcialmente dañada, los bienes pueden ser no identificables debido a marcas borradas.
Aquí viene la parte que les adelanté, que es la avería gruesa o general, cuyo principio es: lo que ha sido destruido por el bien de todos debe ser reemplazado con la contribución de todos. Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento o a ambas cosas, a la vez de un riesgo conocido y efectivo. Esto está amparado por el artículo 824 del Código de Comercio peruano. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Esto está bajo las reglas de Yor Amberes. Hechazón consiste en arrojar mercadería al agua a fin de salvar el buque cuando se halla en peligro. Por ejemplo, los efectos metálicos invertidos en el rescate del buque del cargamento, apresados por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciera el arreglo de rescate. Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulta a los efectos que se conserven a bordo. Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas, amparado también por el artículo 824 del Código de Comercio peruano. Los gastos de alijo o trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ellos resulte a los efectos alijados o trasbordados. El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque para desaguar o impedir que eso sobre, ¿no? Artículo 824, Código de Comercio peruano, ese es el amparo. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con objeto de salvarlo. ¿Qué cosa quiere decir encallado de propósito? Muchas veces el azarosa mar ha dañado quizás un poco el buque y ha hecho o que se llene de agua y no permita no desaguarlo, o que alguna parte de la carcasa o la coraza del buque esté filtrando, y probablemente si que no llegas a puerto, no tienes cómo llegar a un puerto más cercano, te diriges a la primera playa que veas y lo encallas el buque. ¿Con qué fin? Con el fin de salvar la vida de los tripulantes, salvar al buque y salvar también al cargamento, ¿no? Esos son esos gastos que también están coberturados. El daño causado en el buque fuera necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento, ya también explicado. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieran sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque. Es justo, ¿no? Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos que cause en su prisión hasta restituirse al buque o a su domicilio si lo prefiriese. El salario y alimento de la tripulación del buque fletado por meses durante el tiempo que estuviera embargado, detenido por fuerza mayor u orden del gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común. El menoscabo que resultara en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa. Los gastos de liquidación de la avería, artículo 824 del Código de Comercio, y la regla de Yor Amberes, existe un acto de avería gruesa cuando y solamente cuando se ha efectuado, contraído intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Otros riesgos asegurables también son la guerra internacional, guerra civil, terrorismo, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil de un poder beligerante o contra dicho poder, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos, minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados, huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, suspensión de trabajo por cierre patronal, disturbios, motines, conmoción civil, asimismo negligencia, robo, baratería del capitán o la tripulación, captura o embargo. Los riesgos asegurables pueden combinarse de acuerdo con los riesgos que el usuario quiera cubrir según su mercancía y los modos de transporte a utilizar. A ver, voy revisando, chicos. Me queda menos de un minuto. Por favor, lean, terminen de leer esta parte de transportes. El día jueves
le diré lo que corresponde a Cajo, pero en verdad casi son muy similares los riesgos a los cuales están expuestos, solamente que uno cubre la mercadería y otro cubre el medio de transporte, ¿ya? Así que espero que les haya servido esta breve charla, y bueno, a seguir como hasta ahora, cuidándose por favor, y ya nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches con todos ustedes. Gracias Buenas noches, por su profesor. atención. Buenas noches. Gracias por su atención. Deben noches, castigar profesor. a esos alumnos que llegan tarde también, ¿ah? Sí. Y a los que Qué no entran, pues también, responsabilidad. profesor, los que no entran. Ok. Listo, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense.